Es una cosa de locos. Cuéntales, aprovechando que te sirva como protección. Aprovechando que tengo 2 costillas rotas, eso pues no me sirvió de protección porque justo de supervivencia de 2 meses, ¿no? Tejidos que tiene mayor capacidad regenerativa. Y así como que, ¿what? Ese fue tu término no tan médico, es neta. De moléculas y se va haciendo como una maraña, un tejido fibroso, entre fibroso, graso, y sea metabólicamente enfermo. Va más allá de la vanidad y de lo superficial. Ahora yo voy a dar la intro, porque en este video yo no voy a hablar. Ahora me toca a mí decir que tenemos aquí al experto, así que aprovechen esta valiosa información que se les va a dar. Ya no quiero hablar. No, pero ya fuera de broma, yo voy a hacer la intro porque es la única vez que me van a escuchar hablar en este video. Y después voy a dejar que aquí el joven aproveche sus buenos 20-25 minutos para explayarse de un tema que lo vuelve loco, le encanta, domina y pues nada, les va a transmitir a ustedes. Y basically vamos a hablar, bueno, va a hablar del famosísimo y no tan famoso tal vez, tejido adiposo. ¿Por qué digo famosísimo y no famosísimo? Porque si es famosísimo, a todo mundo le causa conflicto en algún punto, alguna lonjita o algo más, pero no tan famoso porque creo que nadie conoce bien cómo funciona. O sea, qué es lo que pasa, por qué pasa o de qué se trata, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa lonjita? Entonces, ¡tarán! vas. Chula de maíz prieto. La verdad es que sí me gusta el tema. He tenido también la oportunidad de darlo en un chorro de lados y en países y capacitar a muchos médicos con esto. De hecho, cada año lo estoy capacite. Y me encanta. Creo que es un tema bien padre y ahorita van a ver por qué. A ver, primero que nada, el tejido adiposo no es nada más la lonjita. El tejido adiposo es uno de los tejidos más complejos. De hecho, se considera ya como un órgano más por toda la función que tiene también secretoria y comunicación que tiene con nuestro cuerpo. Se comunica con nuestro sistema nervioso, se comunica con nuestro sistema endocrino, o sea, con todo el sistema que produce nuestras hormonas y regula las hormonas. Se comunica con nuestro microbioma intestinal, se comunica con el hígado, se comunica con el páncreas, se comunica con el músculo, se comunica con todos. Es una cosa de locos que anteriormente se creía que la grasa era principalmente una fuente de reserva energética, como los osos que hibernan, y que era pues más que nada para protección del frío y protección mecánica, o sea, que tuvieras, ¿no?, tus lonjitas para que cuando tuvieras un impacto mecánico te sirviera como protección. Cuéntales, aprovechando que te sirva como protección. Aprovechando que tengo 2 costillas rotas, eso pues no me sirvió de protección porque justo aquí en mis cerratos no tengo mucha grasa, la neta. Entonces no me sirvió de protección. Pues si me hubieran pegado aquí como más hacia el abdomen tal vez. Pero bueno, el chiste es que el tejido adiposo se conocía como nada más esas funciones y ahora pues se sabe que tiene N cantidad. Pero vamos a tratar de ir como de atrás hacia adelante, ¿no? El tejido adiposo es una de los tejidos que tiene mayor capacidad regenerativa. Y así como que, ¿what? ¿No? Regenerativa de todo nuestro cuerpo. O sea, en el tejido adiposo se encuentra la mayor cantidad por centímetro cúbico de células madre o células mesenquimales. De hecho, muchos de los tratamientos que se hacen con células mesenquimales son derivados de este factor vascular estromal, que es todo el tejido que conjunta a la grasa, porque es la grasa, se forman como trabéculas y se va haciendo como una maraña, un tejido fibroso, entre fibroso, graso y vasos sanguíneos. Todo eso se puede utilizar para poder hacer terapias de regeneración. Los tejidos con mayor capacidad regenerativa, porque tenemos ahí pegados a los vasos sanguíneos que están en el tejido graso, está lleno de células madre que se llaman pericitos. Bueno, eso es como punto número 1. Punto número 2. El tejido adiposo está dividido en 2 grupos, tejido blanco y tejido pardo. El tejido pardo, que tenemos una mayor concentración de tejido pardo cuando nacemos, o sea, los bebés tienen muchísimo tejido pardo, tiene la principal función de ser termogénico. Termogénico genera calor o producir calor. Entonces son reservas que sí también de adultos tenemos, pero tenemos menor concentración. Ya de adultos tenemos más en las axilas, aquí en la zona
esternón, en el mediastino, atrás, cercano hacia el corazón. Tenemos acá en la parte de atrás de la nuca, tenemos aquí supraclavicular. Como que hay ciertas regiones donde tenemos todavía tejido adiposo pardo, pero el que más tenemos es el tejido blanco, que el tejido blanco son nuestras lonjitas, justamente, ¿no? Todo ese tejido subcutáneo que está repartido en todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo abajo de la piel tenemos una pequeña capa, en algunas zonas más, en otras menos, pero tenemos un tejido adiposo repartido por todo el cuerpo. Ahora, cuando vamos creciendo, se va perdiendo el tejido pardo, ¿no? Y el tejido blanco va predominando. El tejido blanco tiene funciones diferentes, tiene funciones mucho más metabólicas y de reserva energética. Y se puede hacer un cambio de uno a otro, es decir, cuando hay una función metabólica adecuada, cuando hay un shift metabólico adecuado y eres sano metabólicamente, puedes hacer lo que se le llama el beiging o empardecimiento del tejido blanco. Tú puedes inducir que tu tejido blanco se convierta en tejido pardo para que tenga funciones metabólicas que te ayuden a producir calor, que te ayuden a producir energía y eso es sano metabólicamente. Y luego el tejido blanco lo tenemos dividido en dos. El tejido blanco lamelar o subcutáneo, que es el que vemos abajo de la piel que les comentaba, y el tejido blanco visceral. Entonces nosotros en nuestras vísceras, o sea, en el abdomen, adentro, en donde está nuestro intestino y algunos de nuestros órganos, almacenamos también grasa. Y esta grasa suele ser grasa mucho más activa metabólicamente, pero que nos perjudica más cuando la empezamos a acumular. Esto tiene que ver con factores genéticos. Hay gente que acumula más grasa visceral, como mi abuelo. Mi abuelo, ustedes lo ven y tiene una panza así redonda, así como balón de básquetbol, ¿no? Mi nono, que tanto lo quiero, acaba de cumplir 90 años. Pero es por sus características genéticas. O sea, él genéticamente acumula más grasa visceral o intraabdominal. Y otras personas como yo, por ejemplo, yo acumulo más tejido lamelar o tejido subcutáneo. Ahora, la distribución del tejido es diferente en hombres y mujeres, evidentemente. Las mujeres suelen acumular más en las caderas, en las piernas, obviamente en los senos, y el hombre tiende a distribuirlo como más organizado, digámoslo así. Y eso son factores hormonales, ¿no? Esa distribución está mediado por factores hormonales. Si hay un hombre que tiene poca producción de testosterona, puede tener una distribución que se llama distribución ginecoide del tejido graso, o pacientes que nacen con un hipogonadismo, que no producen sus gónadas o testículos suficiente testosterona, pueden tener distribución ginecoide y una forma de cuerpo más como de mujer por esta distribución de grasa. Y bueno, como ya hemos dicho, la grasa es súper importante para producir hormonas y para producir energía, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos dos tipos de tejido. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos sobrealimentamos con la cantidad de calorías? Vayan a los videos anteriores y vean todo lo que hemos hablado con respecto a tipos de dieta, calorías, etc. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sobrealimentamos y tenemos o estamos metiéndole más calorías a nuestro cuerpo de las que utiliza? Que, by the way, el término de calorías significa el poder elevar 1 grado centígrado a una atmósfera de presión, la temperatura corporal. Esas son las calorías. Entonces, ¿cuánto necesito yo de energía para poder mantener la temperatura de mi cuerpo y sobrevivir? Por eso es que cuando estás en el frío, y por eso es que Wim Hof habla mucho de la función que existe y la correlación entre la respuesta del tejido pardo al frío, pues nosotros empezamos a shakear, empezamos a temblar y empezamos a producir calor a través de la grasa que tenemos como reserva. Entonces, eso es una caloría realmente. ¿Y por qué estaba diciendo esto? Ya no me acuerdo, pero bueno. Cuando nos sobrealimentamos y nos pasamos de las calorías que necesitamos. Entonces, exacto, nos sobrealimentamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros le metemos comida a nuestro cuerpo puede procesar cierta cantidad porque es lo que necesita, lo que no, ¿a dónde se va? Se reserva principalmente como grasa. Se ha visto que hay un umbral de almacenamiento de grasa que es individual y todavía no se saben cuáles son los factores genéticos que lo determinan. De hecho, es muy complicado determinarlo, pero es individual, eso sí se sabe. Entonces, yo puedo tener una mayor capacidad de expansibilidad de mi tejido adiposo y tú tal vez menos. Entonces, puede haber una persona que sea delgada y que su umbral de expansión sea muy bajo y sea metabólicamente enfermo. Y puede haber una persona que sea fenotípicamente, o sea, que se vea como una persona obesa y que acumuló mucho tejido graso
y que sea metabólicamente sano. Y es muy irónico, pero así es. Lo que pasa es que cuando el tejido adiposo que tiene esta capacidad de expansión, en algunos tiene una muy baja capacidad de expansión, entonces puedes guardar muy poco tejido graso debajo de la piel. Cuando llegas a ese límite, a esa capacidad límite de expandirse, primero empieza a necrosarse. Esto quiere decir, en términos no tan médicos, que empieza a perder vascularización. Como está creciendo tanto... Ese fue tu término no tan médico, es neta. Deja de haber flujo sanguíneo, o sea, no le llegan nutrientes y sangre, y entonces se empieza a morir el tejido, ¿no? ¿Está mejor así? ¿Sí? Sí. Entonces, como ya no puede expandirse más, empieza a comprimir los vasos sanguíneos, y entonces ya no le llegan nutrientes y se empieza, lo que llamamos en medicina necrosar, se empieza a morir el tejido, y eso produce una inflamación excesiva. Cuando ya no se puede seguir expandiendo, entonces lo que pasa, y si sigues consumiendo mayor cantidad de calorías, lo que pasa entonces es que se tiene que almacenar en algún otro lado. Se va a otros órganos, a otros tejidos. Se va al músculo, se va al hígado, se va al páncreas, y se puede ir a riñones, se puede ir a corazón, se puede ir a muchísimos tejidos. Porque tiene que almacenarse en algún lado. Entonces dice, yo ya no puedo, ya expandí todo, entonces lo manda a otros tejidos. Uno de los primeros cambios que vemos en las personas que ya llegaron a ese umbral o ese límite es hígado graso, y que es uno de los problemas de salud pública más grandes que se están presentando a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos, y que los latinos somos unos de los más predispuestos en todo el mundo a desarrollarlo. Y todavía no se conoce, es parte de lo que estamos haciendo de investigación también nosotros en Somos, pero todavía no se conoce exactamente cuáles son los factores detonantes para que pases de ese umbral hacia el desarrollo de hígado graso. El hígado graso significa prácticamente, o sea, hay hígado graso por cirrosis, o sea, por consumo de alcohol, y el hígado graso que yo les menciono es no alcohólico, ¿no? Es enfermedad hepática no alcohólica o esteatosis hepática no alcohólica o acumulación de grasa en el hígado o hígado graso no alcohólico. Entonces, cuando se empieza a acumular, el hígado deja de funcionar normal, como debería de funcionar para poder metabolizar glucosa y poder metabolizar las grasas. Entonces, ahí es donde empieza la resistencia a la insulina, cuando nuestro tejido adiposo ya no puede controlar esa cantidad de energía que está almacenando y empieza a mandarlo a otros lados. Entonces el hígado deja de funcionar normal, el músculo deja de funcionar normal, el páncreas deja de funcionar normal, y se han hecho estudios donde se ha visto que cuando a una persona le haces una restricción calórica muy fuerte, de hecho uno de estos estudios, creo que es del 2008, del profesor Roy, se vio que fue en Reino Unido, que cuando les hacían una restricción de 700 calorías diarias, o sea, muy fuerte la restricción calórica, podían revertir los pacientes la diabetes mellitus y la resistencia a la insulina y el hígado graso en menos de 7 días. ¿Por qué? Porque como tú ya tu reserva la tienes llena y la mandaste al hígado, cuando le restringes las calorías, lo primero que va a hacer es utilizar las de los otros órganos, que están mucho más accesibles. Entonces va a empezar a utilizar las del hígado, luego las del músculo, y el páncreas es el que más tarda en recuperarse, pero también se puede recuperar después de varios meses. Entonces, eso es lo que pasa realmente con el cómo vamos desarrollando esta mala relación entre la alimentación y nuestro tejido adiposo. Que por eso es que me encanta tanto y me apasiona. A ver, bueno, luego tenemos cierta cantidad de grasa que nosotros almacenamos comúnmente, ¿no? Se puede calcular el porcentaje de grasa de una persona. Normalmente en hombres es más bajo que en mujeres, justamente por la distribución hormonal. En mujeres, si están entre 20 y 25 es bastante, ¿no?, buen porcentaje de grasa. Los hombres entre 17 a 20, si están abajo de los 25 también, pero cercano a los 20 también es bastante sano. Y es mejor que le midan a alguien el porcentaje de grasa que el índice de masa corporal, que el índice de masa corporal lo que es una correlación entre cuánto mides, cuánto pesas, y de acuerdo a eso dice tu volumen es demasiado grande, demasiado bajo, y eso no sirve, porque si tienes a alguien con mayor masa muscular te va a salir con sobrepeso o con obesidad, y pues no hace sentido. Entonces medir el porcentaje de grasa lo que hacen es prácticamente eso, censar con campos electromagnéticos, que son las bioimpedancias, el cuánta grasa hay, qué resistencia hay cuando tú tomas uno de estos sensores, qué resistencia genera tu tejido graso, y de acuerdo a esa resistencia los algoritmos lo interpretan como el porcentaje de grasa que tienes. Nosotros reservamos, si nos vamos a los 20% de grasa, ¿no?, por decir una cifra, alguien que pesa, vamos a decir, 80 kilos, tiene 20% de grasa. Son
8, 16 kilos. 16 kilos son 16,000 calorías. No, 160,000 calorías, porque son 10, más o menos 9 calorías por cada gramo de grasa. 160,000 calorías, más o menos estaríamos nosotros con una capacidad de supervivencia de 2 meses, ¿no? A una tasa metabólica de unas 1,500 calorías. No, 100 días prácticamente. Sí, más de 2, 3 meses. Pero el problema es que nos moriríamos primero de sed, ¿verdad? Entonces, pero esa es la reserva que nosotros podemos almacenar, porque muchos dicen, ay, me acabo mi reserva grasa y me voy a consumir el músculo cuando hago ayuno y cuando hago no sé qué, son babosadas, ¿no? Ajá, no, cuando hago ejercicio, Cuando hago ayuno, ejercicio. ¿no? En ayunas, porque En ayunas. es en ayunas. Pero no es verdad, ¿no? Hay reservas y aparte distintos sistemas de producción de energía que se activan a distintas intensidades, o sea que no es cierto. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa es importante? Bueno, hay una sensibilidad a el consumo de grasas. Una de las que más se ha visto es por una proteína que se llama FAP-P2, que es Fatty Acid Binding Protein número 2, o proteína de unión a grasas, o a ácidos grasos número 2, que se secreta en el intestino delgado, y lo que hace es pegarse a las grasas. Entonces, las personas que producen una de estas enzimas muy buena y muy fregona que se pega mucho a las grasas son más sensibles porque la absorben más. Entonces, si consumes una dieta alta en carbohidratos y alta en grasas, absorbes los carbohidratos porque eso es lo que más fácilmente absorbemos y absorbes muchas grasas. Entonces, son gente mucho más predispuesta a desarrollar síndrome metabólico. Y como estos hay varios genes que están como correlacionados. Ahora, otro punto interesante. ¿Cómo funciona? Ya hablamos como de la grasa así macroscópico. Ahora vámonos así a lo pequeñito. La célula que almacena la grasa se llama adipocito. El adipocito almacena la grasa en forma de triglicéridos, que ya también lo hablamos en algún video, ¿no? No. ¿No? Ah, bueno, Todavía pero yo no. sí. Yo sí lo tengo en un video en TikTok. No, creo que sí en el de grasas. Bueno, ¿quién sabe? Y si no, en un video en TikTok sí lo tengo explicado, donde les muestro cómo, ¿no? Cómo se almacena la grasa. En triglicéridos, que son 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, eso es como almacenamos los ácidos grasos. Cuando nuestro adipocito sensa esas diferencias en la cantidad de energía y en el tipo de energía que estamos nosotros produciendo en nuestro cuerpo, y puede ser lipogénico, es decir, puede almacenar grasa, o puede ser lipolítica su función, que utiliza la grasa y la avienta al torrente sanguíneo o a la sangre para producir energía. Y esto depende de estímulos. Entonces, uno de los estímulos lipogénicos más importantes es la insulina, que tanto hablamos nosotros de la insulina y vamos a hacer un capítulo de pura insulina. La insulina es, por excelencia, la hormona lipogénica. ¿Por qué? Porque lo que hace es cuando hay alta cantidad de glucosa, se libera insulina y estos niveles altos de insulina se pegan al adipocito en los receptores de insulina y le dan a entender a nuestro adipocito que hay mucho azúcar, que hay mucha energía y que no tiene que deshacer grasas para producir energía. Entonces, pues prácticamente le dice reserva. Y todo lo que yo te mande extra de glucosa, el hígado lo va a convertir en ácidos grasos y empieza a reservar, no utilice las grasas. Por eso es que es importante manejar y controlar estos picos de insulina. Pero también tenemos otras hormonas que sirven con una función lipolítica. Una de ellas es la adrenalina. La adrenalina estimula unos receptores que se llaman receptores beta 2 adrenérgicos, que están en el adipocito. Están en muchos tejidos, pero en el adipocito tienen una función lipolítica. Cuando nosotros tenemos esta sensación de, cuando nos vamos a pelear, cuando estamos haciendo actividad física intensa, tenemos este mecanismo, o cuando hay un estrés acumulado, este mecanismo de fight or flight, que es o corres o te defiendes, ¿no? Entonces tu cuerpo lo que hace es buscar todas las vías para poder generar energía. Y entonces esta adrenalina estimula al adipocito a destruir estos triglicéridos en ácidos grasos y a mandarlos a la sangre para que tengas más energía disponible o biodisponible y puedas entonces reaccionar al evento que te está pasando. Y otras hormonas que tienen esta función también son las hormonas que se producen a nivel cardíaco, el péptido natriurético, que cuando nuestro corazón se extiende puede producir este péptido y lo que hace es también estimular la lipólisis a nivel del adipocito. Y que una de las mejores formas de poder estimular la secreción de péptido natriurético es realizando actividad física, porque tiene que ver con la contracción del corazón. Mientras más le exijamos al corazón, entonces más liberación de péptido natriurético. Entonces, realizar actividad física con bouts, ¿cómo se dicen? Con
como sprints intensos, eso estimula la liberación de adrenalina y eso hace que tengamos nosotros o induzcamos a la lipólisis, a la quema de grasa. Bueno, otra cosa importante del tejido adiposo es que es almacenador de contaminantes que se llaman POPs, que son los contaminantes que más encontramos en los pesticidas y se les llama así porque son contaminantes orgánicos persistentes que se quedan por mucho tiempo en nuestro cuerpo, porque quien los almacena es el tejido graso. Hablábamos de las vitaminas y que algunas vitaminas también se almacenan en el tejido graso porque son liposolubles. Pero los POPs también son liposolubles y también se meten en el tejido graso. Entonces se están liberando crónicamente en nuestro organismo. A más tejido graso, mayor almacenamiento tenemos de estos contaminantes, pesticidas y algunos contaminantes del medio ambiente. Entonces, cuando bajas de peso, de hecho, se liberan de trancazo mucho más y hasta te puedes sentir mal, ¿no? Por la cantidad de que estabas almacenando de estos contaminantes. Entonces, si se dan cuenta, el tejido adiposo tiene una cantidad de funciones enormes. Tiene la capacidad de también regular nuestro sistema nervioso, están conectados directamente y tiene una secreción de hormonas impresionante. O sea, produce muchísimas hormonas y las secreta para conectar con todo nuestro sistema endocrino. Una de ellas es la leptina, que tal vez la han escuchado porque la han llamado la hormona de la obesidad, que la leptina lo que hace es cuando tú comes y estás satisfecho y tienes suficiente energía en tu cuerpo para producir energía, se libera leptina para decirle a tu sistema nervioso ya estoy lleno o estoy satisfecho, ya estuvo, ya no me des más comida. Y eso te da ese sentimiento de saciedad. Pues el tejido adiposo es uno de los que secreta mayores cantidades de leptina y que conecta con el sistema nervioso para decir, ya estuvo, ya para qué comes, si ya tengo suficiente energía, tengo suficientes reservas, ¿para qué comes más? Pero también por eso hay resistencia a la leptina, ¿no? O sea, hay personas que son resistentes por tener mucho tejido adiposo, demasiada secreción de leptina. Correcto. Y entonces se vuelven resistentes a la leptina y muchas veces es gente con sobrepeso que no encuentran ni por dónde, ¿no? Y todo está aparentemente normal y en realidad tienen ahí resistencia a la leptina. Tal cual, ¿no? Así como la resistencia a la insulina se puede hacer resistencia a la leptina porque se está secretando y como sigues comiendo, entonces también el tejido, todos nuestros tejidos dicen, ya estuvo, ¿no? Deja de echarme leptina. Entonces sí, se puede hacer una resistencia a la leptina. Y otra de las hormonas que se producen que son muy interesantes, que es la adiponectina, que hemos hablado también muchísimo de ella por el ciclo circadiano y cuándo comer y todo esto. Pero la adiponectina se secreta en gran parte por el tejido adiposo y tiene una función de sensibilizar a la insulina, o sea, hacer que los tejidos reaccionen mejor a la insulina y utilicen la glucosa para producir energía, principalmente al músculo y el hígado. Aparte tiene funciones antiinflamatorias, etc. Pero es súper importante la relación que tiene con el metabolismo en general, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el tejido adiposo ya no es nada más, a partir de este video ya no lo van a ver como es ese colchoncito de grasa que tengo ahí metido en mi lonja y se acabó. Por eso les decía, famosísimo tejido adiposo, pero al mismo tiempo no famoso porque no conoces todo lo que hay detrás es la lonjita, ¿no? O sea, 100%. Todo lo demás que pasa ahí adentro. 100%, sí. Y de hecho, todas estas estrategias, bueno, me faltó mencionar el tema del microbioma. También se comunica con el microbioma y es uno de los tejidos más proinflamatorios. Y cuando hay obesidad hay inflamación y todo está mediada por el tejido adiposo, que es impresionante. Cuando hay síndrome de intestino permeable, también se inflama el intestino, se absorben demasiados nutrientes y factores inflamatorios y eso también inflama más al tejido adiposo. Hay una conexión impresionante. Pero bueno, eso es como funciona el tejido adiposo. Espero que a partir de ahora ya no lo vean como lo mismo. Digan, wow, qué complejo es, qué interesante es. Me voy a meter a leer, me voy a meter a estudiar y voy a tratar de entender el por qué es tan importante, el cómo me relaciono con mi tejido adiposo. No son enchiladas, ¿no? Como siempre he dicho todo, no son enchiladas. Y que nos quede muy claro que puede haber personas obesas, o sea, que tengan demasiada grasa acumulada, pero sean metabólicamente sanas. Sí existen, ¿no? Y no tienen dislipidemia, no tienen problemas de insulina, resistencia a la insulina. Y personas delgadas que tengan problemas metabólicos severos, ¿no? Y tengan dislipidemias, alteraciones de las grasas en sangre y tengan problemas de resistencia a la insulina. O sea, todo depende de este umbral individual que tenemos, ¿no? Takeaways. Échame la bolita, o sea... No, pues mi takeaway principal es eso, que sepan que hay mucho más allá de lo que vemos y de lo que escuchamos y conocemos comúnmente,
en este caso específico, pues el tejido adiposo, también pues eso, ¿no? O sea, que va más allá de verte bien, o sea, va más allá de lo superficial, justo porque al entender todas las funciones y de todas las maneras que puede alterar tu salud, pues va más allá de la vanidad y de lo superficial, ¿no? O sea, yo diría que tomen en cuenta siempre todo lo demás, o sea, todo lo que implica el tener más tejido adiposo, blanco y qué es lo que pasa y todo el tema inflamatorio, o sea, qué es lo que realmente está pasando adentro de tu cuerpo, ¿no? De acuerdo. Sí, entonces pues como para hacer un wrap-up es el tejido adiposo, again, es individual, es diferente en cada persona, es diferente por poblaciones y es diferente cómo reacciona. Tiene funciones orgánicas súper importantes, endocrinológicas, nerviosas, metabólicas, no es nada más hormonales, no es nada más ahí está para darme calorcito o para darme sostén o para darme O para protección, protegerme las costillas. para protegerme las costillas. Tiene función regenerativa sumamente importante, o sea, es uno de los tejidos con mayor capacidad regenerativa. Tiene capacidad de expansión, pero al mismo tiempo está limitada. Y es uno de los reguladores de la función metabólica. O sea, ¿no? Entonces es importante que conozcamos más sobre el tejido adiposo y dejemos de verla así tan sencilla como es la grasita, ¿no? Nada es sencillo en medicina, solo para que lo sepan. Bueno, pues ahí está. Ya quedó larguísimo el video para variar, pero los esperamos en el siguiente. Denle suscribir, like, follow, compártanlo. Alguien que no sepa nada de lo que hemos hablado, compártanselo y nos vemos en el siguiente.